a compartir con ustedes en esta mañana es el verdadero camino. Realmente cuando uno está pensando en un camino, aquí en Puerto Rico, ahora en este tiempo, pensaríamos en un camino como si fuera una carretera, porque pensamos que está cómoda, que está fácil para caminar o para moverse y que se puede ir cómodamente al destino porque no va a haber ningún problema. Pero los caminos que yo conozco cuando niño, y ustedes también, y quizás los que son un poco, ¿verdad?, mayor que yo, recuerdan los caminos que habían antes, que usualmente me decía papi que las vacas eran las que hacían el camino y después el ser humano iba detrás de las vacas siguiendo ese camino hasta llegar a su destino. Y era escabroso y era estrecho, ¿cierto? Era bien estrecho. A veces uno tenía que hacer maniobras para evitar las matas o las plantas de guayaba o de las que son de muchas espinitas bien buenas, ¿verdad? Y había otra que era causa alergia, que a veces usted le encuentra que tiene muchas espinitas en las hojas así alrededor. Algunas personas son bien alérgicas a ellas. Pero el camino parecía más una vereda que un camino, porque era bien estrecho. Pero se llegaba. A veces llegaba, como dice Gilla, con muchos caillos, ¿verdad?, pegados a los pantalones y en la camisa o en la blusa, porque cuando ellos te dan, el propósito es de pegarse a ti. Pero uno llegaba y era fácil, ¿verdad?, quitarse en el camino lo que encontraba puesto en la ropa, para por lo menos si iba a la iglesia llegar bien, sin ningún tipo. Pero siempre quedaba algo, ¿verdad? Siempre quedaba algo cuando uno iba por esos caminos. En la Biblia hay un solo camino. En la Biblia no se presentan varios caminos para alcanzar la vida eterna. En la Biblia nosotros encontramos ¿cuántos caminos? Un solo camino. Y el versículo que se leyó fue claro. El mismo Jesucristo decía en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios por eso, porque hay un camino. Malo fuera que no existiera un camino para poder recibir la vida eterna, que estuviéramos todo el tiempo esperando a ver qué nos llegaría para saber cómo recibir la vida eterna. Pero la vida eterna nos llegó por medio de Jesucristo, y Él ha sido claro en decir que Él es el camino para que nosotros podamos recibir esa eternidad que se nos ha prometido. De hecho, quiero aclararle, tanto los que están aquí como los que nos ven, que fuera de Cristo Jesús no hay otro camino. Usted podrá buscar otra manera, otra vía, pero no va a llegar, porque finalmente usted quizás tenga que tomar la decisión de volver al verdadero camino, que es Cristo Jesús. Y hay muchos que han hecho eso. Hay muchos que han decidido tomar otro camino pensando que el camino es más suave, mejor. Puedo llevarme la maletita que quiero y echar todas mis cosas, quizás el blower, la sabanita, la almohada femerida, todas esas cositas, ¿verdad?, que nos gusta cuando vamos a pasear llevarnos. ¿Cuánto cuando empacan echan sus cositas favoritas? Hasta la almohada, ¿verdad? A veces algunos le dicen la pestosita y se la llevan, porque esa es la que han usado toda la vida. Como los bebés que tienen la sabanita, que se la usaban. Yo tenía una sobrina que se la pasaba en la nariz toda la vida y hasta después de grande todavía la tiene. Y voy a decir un secreto. Hasta hace poco yo tenía una sábana que usaba en la academia donde nos hospedamos allí en Garden State. Me encantaba esa porque yo la podía mirar y me daba frío, fresco. La miraba del otro lado, entonces me calentaba. Y esa era mi preferida aquí en Puerto Rico. Cuando llegaba el frío en diciembre, pues yo la miraba y estaba con calor. Pero cuando tenía calor, la miraba y como era una tela como cera, como satín, era bien buena para uno arroparse con ella. Y esa me la llevé en muchos viajes. Siempre buscaba la forma de echarle en la maleta para asegurarme que estuviera ahí conmigo. En la vida espiritual nos pasa lo mismo. A veces queremos llevarnos lo que somos y como somos y todo lo que viene detrás de eso, y el bagaje que puede uno tener
por circunstancia de haber nacido en el pecado, por circunstancias que uno aprendió en el hogar o vivió en la experiencia en el hogar. Y eso nos puede hacer el camino más difícil de lo que pensamos, porque pensamos que si nos llevamos todo eso vamos a estar bien, pero realmente para llegar al reino de los cielos nosotros tenemos que ir tal y cual somos, y Cristo se encargará de quitar aquello que necesita ser quitado en el camino para que podamos entrar por su gracia y por su amor a la tierra prometida. Fuera de Él, como mencioné, no hay otro camino verdadero. Y fuera de Él no hay verdadera excelencia de carácter. Y nosotros pudiésemos pensar que yo puedo manejar mi carácter, yo puedo hacer esto. Y realmente tú y yo no podemos hacer eso. ¿Cuántos han tratado de manejar, y no tiene que levantar su mano, la paciencia? Ya alguien levantó la mano, ya mandó. La paciencia, cuando uno pide, ¿verdad?, dominar la paciencia, ¿cuán difícil puede ser? Porque es cuando a veces, Julia, llegan más cosas para probar tu paciencia. Y cuando uno trata de cambiar por uno mismo la paciencia, no es fácil. Va a llegar al punto donde usted quizás se canse de lo que usted ha intentado hacer para dominar ese mal genio o ese carácter que usted tiene, que no tolera muchas cosas. Pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Por eso es que Cristo dice claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Vamos a leer ese proverbio un minutito. Proverbios 14:12. Vamos a leer ese versículo. Proverbios 14:12. Estoy buscando aquí mi pad. Miren lo que dice. Por eso es que tenemos que tener cuidado en nuestro caminar espiritual, cristiano, porque esto nos incluye a todos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Usted no ha vivido la experiencia que pasa cuando empezábamos a coger bicicleta. Me pasó en varias ocasiones que a veces uno se creía que tenía control de la bicicleta y uno iba en una recta feliz porque cogía más velocidad, pero cuando llegaba a la curva, ¿qué pasaba? Por ahí para abajo me iba con toda bicicleta, porque no tenía el control de la bicicleta para coger la curvita, que uno tenía que inclinarse para que la bicicleta no siguiera derecha. Y así le pasa a mucha gente hoy. Y en la vida espiritual nos puede pasar igual. Nosotros podemos pensar: no, yo voy bien, voy rápido, voy bien. Y cuando de momento nos encontramos con una situación en la vida, vemos que el camino que estamos tomando es un camino de muerte. Por eso Dios nos advierte desde temprano de que nosotros podamos caminar por el camino de la vida, que es Cristo Jesús. Porque el camino que yo pienso que es el correcto no es el correcto. Iba a decir no es necesariamente el correcto, pero el punto es que no es correcto. Yo debo dejarme llevar por lo que dice la palabra de Dios para tomar el camino correcto. Si yo me dejo llevar por otros y no confirmo con la palabra de Dios, yo puedo tener serios problemas en mi caminar de la vida cristiana. Porque la palabra de Dios menciona que hay un camino ancho, hay un camino angosto, y hay hombres que piensan que hay un camino libre. Por aquí me voy, no hay ningún problema. Yo tomo mi decisión. Y eso es lo que se me enseña hoy en día, especialmente a esta generación. Haz lo que tú quieras, ve donde tú quieras, hazlo como quieras. Pero realmente la salvación no puede ser así. Yo debo tener una dependencia, y esa dependencia debe ser de Cristo Jesús. ¿Qué dice Mateo 7:13? Vamos allá. Mateo 7:13. ¿Quién me lo puede leer? Mateo 7:13. Le voy a dar la oportunidad que usted también participe conmigo. Mateo 7:13 es el primer libro del Nuevo Testamento. Ajá.
Wow, lo voy a leer aquí para que aquellos que están viéndonos por acá nos puedan escuchar. Dice Mateo 7:13, entrar por la puerta angosta, en este caso, órfana yo, estrecha, significa que es apretadito el camino. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Hermano, y esa es la decisión que todo ser humano debe tomar. Tomar el camino estrecho. Ahí yo tengo que a veces, si llevo algo, tomar la decisión de soltarlo, porque me voy a encontrar con algo, con una pared, con dos paredes que lo que cabe es mi cuerpo, y voy a tener que seguir caminando por ahí. ¿Cuántos han tenido que hacer eso? En sus caminatas así. En Estados Unidos se ve bastante común eso, porque por los bosques y a veces hasta entre medio de dos árboles gigantes. Y tengo que dejar lo que tengo conmigo para poder pasar. Eso es precisamente lo que Dios quiere hacer conmigo en mi carácter, que es lo que llevaré al cielo. Hay rasgos, hay cosas de mi pasado, del presente que me afectan y no me dejan tener un carácter como el de Cristo. Y Dios utiliza ese caminar en la vida para que yo pueda dejar esas cosas, para que yo sea más semejante a Cristo Jesús. Termina el versículo 14. El 13, perdón. Y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran. ¿Cuántos son? Muchos. El versículo 14. Pero angosta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y ahora hay un contraste. Pero pocos son los que hallan. Hay algunos que han visto el camino, pero no quieren caminar por él. Hay personas que han tomado esa decisión. Hay otras personas que han comenzado a caminar y toman la decisión: este camino no es para mí, es muy difícil, no me gusta. Y poco a poco se van echando hacia atrás hasta salir del camino. Y entonces buscan el camino ancho, el más fácil. Quizás ahí me puedo llevar mi negocio, quizás ahí me puedo llevar el carro, quizás ahí me puedo llevar la casa por la que tanto trabajé, quizás ahí puedo llevarme, ¿verdad?, mi egoísmo o mi ego, y por ahí sigo haciendo una lista que me afecta para poder representar a Cristo Jesús. Y hay personas que se sienten perdidas y nunca han visto el camino. Y a nosotros nos toca enseñarle entonces el camino. Tomarlo de la mano quizás y llevarlo por ese camino que es el camino de la salvación. Vamos a 2 de Timoteo 3:13. 2 de Timoteo 3:13. Segunda de Timoteo 3:13. Ese es el camino que muchos piensan que van bien por él, por su propio camino. Dice allí: pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. ¿Por qué irán de mal en peor? Porque son personas que se empeñan en ese camino y dicen: este es el camino, y por más luz que usted le pueda llevar, por más que usted extienda su brazo, o el mismo Dios extienda su brazo, ellos entienden que este es el camino. Y lo que yo debo meditar en esta hora es: ¿por qué camino estoy caminando yo? ¿Me mantengo en ese camino de la verdad? ¿O de vez en cuando me canso y me siento y me pongo quizás a quejarme, a llorar porque el camino está muy difícil? ¿Qué estoy haciendo yo? Y dice el final del versículo:
engañando están estas personas. ¿Y qué dice más? Y siendo engañados, porque siguen creyendo en su propio error. Y ese es el llamado que Dios hace hoy. No sigas creyendo en el error. Sigue creyendo en el camino que es la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. No dejes que otro te lleve por otro camino, porque la palabra de Dios es clara a decir que ese camino es de muerte. En Joya de los Testimonios, tomo 1, página 34:1, dice lo siguiente: vi que muchos de los que iban por ese camino ancho llevaban escritas sobre sí estas palabras: muerto para el mundo. El fin de todas estas cosas está cerca. Dice la escritora: preparaos también. Su aspecto era el mismo que el de todos los demás frívolos seres que los rodeaban, excepto cierto aire de tristeza que se advertía en sus semblantes. Su conversación era igual a la de las alegres y atolandradas gentes que con ellos iban, aunque de vez en cuando se detenían a señalar con mucha satisfacción el letrero de sus vestidos, y exhortaban a los demás que también se lo pusiesen ese letrero en sus vestidos. Iban por el camino ancho y sin embargo decían pertenecer a la compañía que viajaba por el camino estrecho. Y esas son las personas que están siendo engañadas. Se piensan que están caminando por el camino estrecho, pero no es así. Termina la cita diciendo: somos iguales, vestimos, hablamos y obramos de igual manera. Eso pensaban ellos. Aquellos que estaban caminando por el camino ancho decían: nosotros estamos bien. Y tenían un letrero sin darse cuenta, por lo que hacen, por los hechos, ¿verdad? Por los actos, de que ellos estaban muertos para el mundo. Pero realmente no lo están. Porque pueden ser de esas personas que sirven tanto a Dios como al mundo. Y eso fue lo que dijo Jesús. ¿Podemos servir a dos personas, dos seres, dos reyes? No, porque vamos a amar a uno y despreciar al otro. O sea que en este proceso de caminar, tú no puedes estar caminando en dos aguas. No puedes estar caminando amando a Dios y amando al mundo. Tenemos que caminar amando a Dios. Y la palabra de Dios nos aconseja que lo hagamos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, porque es de la única forma que vamos a poder llegar a la eternidad. Cristo Jesús recalca en varias ocasiones que Él es el camino. Lo dice en Juan 14:6, que lo leímos, y también menciona, que lo leímos también, que en Mateo 7:14, que es un camino estrecho. Y en Proverbios 12:28 nos menciona que ese camino, que para muchos se puede pensar que es un camino estrecho, es un camino de perdición. Pero vamos a Proverbios 12:28. Vamos a leer lo que dice aquí. Proverbios 12:28. Ese camino es Cristo Jesús. En el camino de la justicia está la vida. Y en sus sendas, ¿qué hay? No hay muerte. En la senda de Cristo Jesús, ¿hay muerte o no hay muerte? No hay muerte. Porque todo aquel que en Él crea no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y ese es el mejor camino que cada uno de nosotros podemos tomar. Óigame, y usted puede estar seguro que como cristiano, como persona que ejerce una fe, usted va a ser tentado constantemente a no seguir el camino de la justicia. Vayamos al 2020, donde empezó esta pandemia. Muchos
de los que en Puerto Rico y el mundo, o sea, no estamos hablando de Puerto Rico, que tenían su fe en el camino, hoy en el siglo XXI, pero perdónenme, en el año 22, no están en el camino. Por alguna forma u otra, por alguna razón pensaron que el camino era muy difícil, o quizás alguna razón llegó a su vida para dejar el camino. Pero la palabra de Dios nos dice que lejos de Cristo Jesús no hay justicia, no hay vida. Y una persona me dijo: pastor, pero es que yo puedo adorar desde casa. Eso es una trampa del enemigo, que usted puede adorar en su casa. Porque el salmista dice que le llena de mucho gozo estar en la presencia del Señor, en la casa de oración. Y a mí también me llena de gozo estar aquí con ustedes. Engorda los huesos, nos da fortaleza y nos ayuda a seguir luchando en esta vida. Recuerdo el primer día que visité la iglesia de Peñuela después de estar en aquella cuarentena cerrados. Qué gozo llegó a nuestros corazones. El camino se me hizo hasta corto, porque estaba deseoso de comenzar el primer culto en el sur de Puerto Rico. Cuando llegamos, me fue curioso ver a los hermanos con su potecito de alcohol, su mascarilla, y no muy bien te echaban alcohol y decía: pastor, échese un poquito más. Y finalmente nos pudimos sentar y hablar y orar. Qué gozo fue eso. Hacía un tiempo que no escuchaba a los hermanos cantar con tanta fuerza, aunque tenían mascarilla. Porque estar en la presencia de Dios no se puede cambiar por nada. Allá en su casa usted posiblemente pueda calentarse, pero aquí es donde está el fuego. El camino estrecho, Gálatas 2:20 nos dice que cuando caminamos por ese camino dejamos muchas cosas. Fíjense lo que dice Pablo, vaya conmigo, Gálatas 2:20. ¿Qué dice el apóstol allí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¡Wow! Gloria a Dios por eso. Miren lo que Pablo está diciendo aquí. Él está diciendo de que ya Él no es quien está caminando en este mundo. Es Jesucristo con Él y a través de Él. Él está diciendo que ya Él crucificó allá y murió allá el viejo hombre. Y al caminar con Cristo Jesús se levanta como un nuevo hombre. Y está diciendo aún más. ¿Por qué Él hace eso? Porque Juan dice que Él lo hace porque Dios nos amó primero. Y Pablo contesta aquí: el cual me amó y se entregó. Dos cosas importantes. Yo sirvo a Jesucristo, amo a Jesucristo, lo busco, camino con Él. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó por mí. Y lo mínimo que yo puedo hacer es entregarle mi corazón. Y entregarle tu corazón a Cristo Jesús es caminar en ese camino tan importante para la vida eterna. Porque si no entregas tu corazón a Cristo Jesús, no estás caminando por el camino de la salvación. Estás caminando en tu propio camino, en el camino ancho. Para poder estar en el camino estrecho, debemos entregar nuestro corazón por completo a Cristo Jesús, y así Él pueda obrar en cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Mateo capítulo 16, versículo 24? Mateo 16, 24. Y vamos a volver también al capítulo 11. Mateo 16, 24 dice lo siguiente:
Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Tiene que dejar el camino ancho, negarse a seguir por ese camino, a seguir haciendo mi voluntad y ahora hacer la voluntad de Dios. Y dice aún más: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cristo está diciendo que el camino estrecho será igual o más fácil que el ancho. No está diciendo que tienes que tomar tu cruz, pero ¿llevarás esa cruz solo? No. Ahora miren lo que dice el versículo 25: porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Porque usted y yo no tenemos la sabiduría ni la potestad para salvarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos ser salvos? Aquí te da la respuesta: y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿qué pasa? La hallará. Alabado sea el Señor. Aquí está la solución. Aquí se representa la salvación. Más fácil y más clara no puede ser. Si yo intento ganar la salvación por mí mismo, ¿qué va a pasar? Me voy a perder. Pero si me entrego a Cristo Jesús, como dijo Pablo en los versículos anteriores, voy a hallar la vida, porque Él es la vida. Amén. ¿Qué dice Mateo 11:28? Vamos allí a leer ese versículo. Es una invitación de parte de Jesús para todos. Es una invitación para que dejes el camino ancho y entres al camino de salvación, que es el camino estrecho. Dice él allí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Óigame, porque cuando usted va por el camino ancho, que muchas cosas usted tiene que resolver por sí mismo. El problema en el hogar, en la familia, en su carácter personal, en el trabajo, y cuando usted viene a ver, muchas cosas se van añadiendo en el caminar de esta vida lejos de Dios, que se hace aún más fuerte. Y podemos pensar que podemos, sí, yo puedo, es lo que seguimos insistiendo en decir, porque queremos convencernos a nosotros mismos que aunque no podemos, voy a intentarlo. Pero Cristo Jesús hace una invitación porque Él entiende por lo que tú estás pasando. Y Él te está diciendo: no. Yo quiero que tú me dejes ese trabajo a mí y me dejes esa carga a mí, porque yo puedo resolver tu situación. Por eso Él dice: y yo os haré descansar. Miren el misionero de esta mañana que presentó la hermana Eva, un hombre con sus conflictos, con sus cosas, buscando una verdad, confundido, la encontró y decía en un momento dado el misionero que ahora respiraba la paz en su casa. Eso es lo que hace Cristo Jesús. Eso es lo que Él puede hacer. ¿Quieres tú que Él haga eso en tu casa, en tu hogar, en tu vida, en tu carácter personal? Mire, Él puede hacer eso y mucho más. Puede hacer eso y mucho más. Así que lo importante es que hoy nosotros podamos salir de este lugar aceptando esa invitación de parte de Cristo Jesús. El hacer lo contrario es lo que nos trae muchos problemas. Y ese es el caso de Judas el Iscariote. Judas estuvo cerca de Jesús. ¿Cuántos años? 3 años y un poquito más. Y a pesar de que estaba allí, quiso hacer su propio camino. Este es el camino que voy, aquí es donde yo voy, a este hombre yo lo voy a usar para yo ser beneficiado,
yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Esto está fácil, dijo Judas. Pero cuando dio contra la pared, contra la peña que se había encontrado en el camino, se encontró perdido. Cuando usted va al libro El deseado de todas las gentes, en memoria de mí, en ese gran capítulo hablando de la cena del Señor, se nos dice allí que Dios estaba tratando de orar en el corazón de Judas para aún en ese momento resistir de lo que él quería hacer y permitir que el Espíritu Santo trabajara en su corazón. Pero muchas veces podemos ser tan tercos y tan difíciles como Judas y no tomar una decisión. A veces pensamos porque voy a quedar en el ridículo, o que qué van a decir de mí, voy a quedar mal, y tantas otras cosas que el enemigo puede poner en nuestras mentes para no aceptar a Cristo Jesús o seguir en el camino de Cristo Jesús. Sabemos la historia de Judas. Pensó en lo material, y esa moneda, en contraste con la vida eterna, ¿qué valor tenía? Ningún valor. Al contrario, quedó registrado en la palabra de Dios como aquel que traicionó a Cristo Jesús. Él pensaba que estaba en control. ¿Y cómo terminó Judas? Ahorcándose. Y por eso es que Cristo Jesús nos hace un llamado. No es porque Él simplemente quiere que tú seas un soldado más en fila. Es porque Él quiere salvar tu vida. Porque Él quiere librarte de aquello que Satanás no te deja ver, pero te va llevando por ahí. Porque tú puedes pensar que vas bien, pero la palabra de Dios nos ha insistido en decir que el camino del hombre es camino de muerte. Miren el contraste de Pedro, el pescador. Pedro decide seguir a Cristo Jesús. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 4. Deja lo que tiene, que era su ingreso, era todo lo que él tenía. Su vida, tanto de él y de las generaciones pasadas, habían sido pescadores, y ahora Cristo llega a él y él decide dejarlo. Judas no fue llamado por Cristo Jesús. Judas entró al círculo como tesorero. Y lamentablemente el caso de él, ¿verdad?, era que él sustraía del bolsillo, porque de vez en cuando tenía que, después de comer, comprarse un postrecito. Y así constantemente siguió hasta que finalmente se alejó totalmente su corazón de Cristo. Pero Pedro no fue así. Pedro dice en Hechos capítulo 12, versículo 4. Vamos allá. Hechos capítulo 12, versículo 4. De hecho, cuando nosotros encontramos a Pedro y a Cristo Jesús en la escena de la playa, de la orilla, Pedro se tira al agua a encontrarse con el Maestro, a pesar de lo que había hecho, que fue negar a Cristo Jesús. Y Jesús lo rechazó. Y sabes que también puede pasar hoy, que alguien quizás haya negado a Cristo Jesús en su manera de vivir, en sus palabras, en su estilo de vida, y hoy Cristo Jesús te sigue esperando con los brazos abiertos. Dice, tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo vigilaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia oraba sin cesar por él. Y aquí vemos un Pedro ser liberado.
¿Qué le dice en el versículo 8 el ángel cuando va a visitar a Pedro en la cárcel? Dice la recompensa de Pedro, a pesar de que el camino estrecho estaba difícil. ¿Qué hace Dios? Socorriéndolo, ayudándolo, poniendo de su parte para que él pueda decir, ligera es mi carga. Dice allí versículo 8, le dijo el ángel, cíñete y hazte las sandalias. Y él lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Pedro pensaba que estaba soñando. Más bien pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¿Y cuántos guardias tenían? 4 grupos de guardias. Pregunta que te hago. En tu caminar por el camino estrecho, ¿habrá algo imposible para Dios? No. No lo hay. No lo hay. Termina la cita, el versículo diciendo: salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Él llegó a casa María, dice la historia, la madre de Juan, el que tenía sobrenombre Marcos, y muchos estaban allí reunidos. ¿Qué hacían? Orando. Pedro tocó a la puerta y la muchacha Rode salió, la cual al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, lo dejó fuera. Es como un sustito. Y él explicó: si este hombre tiene 4 guardianes allí, grupos de guardias, ¿cómo es posible que esté frente a la puerta ahora? Y dice allí que corriendo entró, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Qué le dijeron los hermanos? Está loca. Eso es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Pero ella estaba segura que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Pero Pedro persistía en llamar: ¡Che! ¡Ábreme la puerta! Y cuando abrieron y lo vieron, ¿cómo se quedaron? ¿Qué te asusta de caminar en el camino estrecho? ¿A qué le temes en ese camino? Si tú entregas tu vida, Dios hará lo que sea para que tú puedas pasar ese camino y recibir la salvación. Así lo hizo con Pedro. Y termino con la cita del deseado de todas las gentes, la página 388. Dice allí: fije el pecador arrepentido sus ojos en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando vemos a Jesús, varón de dolores y experimentado en quebrantos, trabajando para salvar a los perdidos, despreciado, encarnecido, echado de una ciudad a la otra hasta que su misión fue cumplida, cuando le contemplamos en Getsemaní, sudando gruesas gotas de sangre y muriendo en agonía sobre la cruz, cuando vemos esto, no podemos ya reconocer el clamor del yo. Mirando a Jesús, nos avergonzaremos de nuestra frialdad, de nuestro letargo, de nuestro egoísmo. Estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa o nada para servir de todo corazón al Maestro. Nos regocijará al llevar la cruz en pos de Jesús como Él la pide. El sufrir pruebas, vergüenza o persecución por su amada causa. Así nos ayude el Señor. Amigo, mantente fijo en ese camino. Es estrecho, es lo más fácil del mundo, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por favor, no dobles a la izquierda ni a la derecha.
Y si tú te has, por alguna razón, aquel que me está viendo acá, o está aquí presente, doblado a la izquierda o a la derecha, Jesús te hace la invitación a que vuelvas al camino de la verdad, de la vida, que es Cristo Jesús. ¿Quieres tú mantenerte en ese camino? Amén. Déjame orar por ti. Vamos a estar en pie para orar. Querido Padre, bendecimos tu nombre. Gracias por la bendición de Cristo Jesús, de ser el camino, la verdad y la vida. En esta mañana levantamos nuestras manos pidiéndote que nos ayude a permanecer en ese camino. Que nos ayude a permanecer en él y morir al yo. Y si hay alguno que por alguna razón se desvió, pueda volver a ti, Padre. Y pueda seguir tomando a Jesús de la mano para seguir hacia la vida eterna que se nos ha prometido. Bendice a cada hogar aquí representado, tanto aquellos que nos ven, y permite, Señor, que podamos alcanzar el anhelo que tú tienes en tu corazón de todo recibir la salvación. Si hay alguna lucha, alguna dificultad que en este momento algunos de nuestros queridos hermanos o amigos están enfrentando, asísteles, ayúdales como hiciste con Pedro. Si es necesario, envía a aquel ángel para que también pueda abrir una puerta, para tener una salida a esa situación o problema o dificultad que ellos puedan tener. En ti confiamos, en ti depositamos nuestro corazón, nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.